Arrancamos nuestro consultorio de Miguel y en ese momento lo abrimos aquí en la 99 y también a través de YouTube. Ya saben que ustedes pueden ir a YouTube en Diario de Morelos 1, así nos siguen y van a poder checar todos los consultorios que hemos tenido hasta el día de hoy. Pues ya está aquí en cabina, nuestro especialista es el doctor Luis Enrique García Ríos, alta especialidad en enfermedades oncológicas, hepatopancreobiliares y del tubo digestivo y también cirugía compleja. El doctor Luis Enrique García Ríos, cirujano general y cirujano oncólogo con conocimiento y experiencia pues desarrollados en más de 15 años en el diagnóstico y tratamiento quirúrgico en todas las etapas de enfermedades oncológicas relacionadas con el sistema digestivo. Pues ya estamos aquí con usted, doctor. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación al consultorio de Miguel. Hoy que vamos a hablar de cáncer colorectal. Pues bienvenido antes que nada y gracias por estar con nosotros en el consultorio. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Pues iniciar precisamente con lo que es la definición de lo que es este tipo de cáncer. Correcto. Bueno, el cáncer o carcinoma colorectal es un problema de salud realmente importante en nuestro país y lo definimos como un cáncer exclusivamente del intestino grueso. Llámese colon y recto. Para todos el conocimiento general se conoce como intestino grueso. Es un cáncer que se origina en esta área. Ok, ¿cómo se determina el pronóstico precisamente de un paciente con cáncer colorectal y qué factores influyen precisamente en él? Como todo cáncer de tubo digestivo se tiene que dar una etapificación. El cáncer consta de 4 etapas. Básicamente las etapas 1 y 2 son etapas mucho más tratables que la 3 y 4 que son avanzadas y que no tienen en muchas ocasiones curación. Eso es lo que nos dictamina el pronóstico en esta enfermedad, la etapa. Ok, antecedentes familiares, ¿puede ser esto también de forma que se herede? Sí, claro. En oncología conocemos esto como factores pronósticos, entre otras cosas, y un factor importante en cáncer colorectal es la carga genética o el antecedente familiar. De hecho, están desarrollados múltiples estudios a lo largo del mundo que se enfocan en esta causa. Y para aquellos que tienen este tipo de antecedentes, ¿qué tipo de consejos les daría? Bien, primero identificar quiénes tienen antecedentes de cáncer colorectal en su familia, que entre más cercanos sean, más riesgo tienen y entre más números tengan, de hecho hay una escala desarrollada para ciertos síndromes, es mayor la posibilidad de tener este cáncer. Y yo recomiendo a estas personas que se acerquen a un especialista en el área de oncología para que se puedan evaluar los riesgos y evidentemente hacer pruebas que puedan detectar esta enfermedad a tiempo. ¿Cuáles serían algunos de los síntomas, y podemos hablar de síntomas más conocidos y también menos comunes que en ocasiones dejamos pasar? Regularmente creo que no nos hacemos este tipo también de exámenes de prevención por miedo o por vergüenza. Hay una situación ahí detrás, hay un mito detrás precisamente de este tipo de padecimiento, doctor. Sí, claro, es tabú, en muchas de nuestra cultura es tabú finalmente, es un área pues, prácticamente poco conocida, pero los síntomas en etapas tempranas prácticamente son inexistentes, es de ahí el peligro. Entonces se recomienda que las personas entre 40 y 50 años deben de tener un examen de screening que llamamos de revisión, que consta a veces de una colonoscopía, y los síntomas ya se presentan en etapas avanzadas. Los síntomas principales de esta enfermedad son sangrado a través del recto, de las heces, de la popó, o bien huellas de sangre antigua y en ocasiones estreñimiento que antes no se tenía, un estreñimiento que va siendo crónico y que se va incrementando. En etapas ya posteriores, ya cuando el tumor es evidente o más grande, pues viene dolor abdominal, pérdida de peso y la conocida anemia. Pero esto es lo que queremos evitar, llegar a este momento. ¿Hay algunas edades en las que se presente o sea más común ya este tipo de síntomas y de padecimientos que nos indiquen que puede existir este tipo de cáncer? Sí, claro. El cáncer colorectal en México tiene una incidencia mucho mayor en pacientes o personas mayores de 50 años. Ok. Pero también hay en jóvenes. Hay pacientes muy jóvenes que tienen esta enfermedad y no siempre son identificados como tal. Por lo tanto, pasando los 50 años es el grupo de edad más preocupante. ¿Es lo mismo en mujeres que en hombres? Casi siempre es mayor en mujeres, pero podría generalizarse a los dos. Ok.
Recuerden que ustedes nos pueden hacer sus preguntas si tienen dudas también al 777-270-4902. Por ser un tema también como más, como decíamos, hasta cierto punto tabú, tal vez tienen pena, tienen miedo a preguntar. Recuerden que todo aquí es de forma anónima, por si ustedes quieren hacer preguntas, no se queden con duda. Ese es el objetivo y también propósito de lo que es el consultorio de Miguel. Como si ustedes fueran una consulta precisamente con un médico especialista como el que nos acompaña el día de hoy para esclarecer dudas, para si tienen ciertos síntomas, por si a lo mejor alguien también cercano tiene este tipo de síntomas, alguien de la familia también puede pues tener ese tipo de síntomas, pues no se queden con duda y hagan sus preguntas. Ahora, doctor, ¿qué papel juegan este tipo de ensayos clínicos que a veces se están haciendo en el avance del tratamiento del cáncer colorectal y cómo pueden acceder a ellos las personas que pueden o padecer este tipo de cáncer? Sí, es importante conocer esto. El cáncer colorectal es uno de los cánceres con mejor investigación en el mundo Okay. y con mayor posibilidades de tratamiento en la actualidad. Entonces, a nivel mundial se están haciendo en este momento muchos ensayos clínicos para tratar de reducir la cantidad de personas que fallecen por esta enfermedad asociado a medicamentos o procedimientos que se han desarrollado. Desafortunadamente para países como nuestro país tenemos poco acceso a las nuevas moléculas que se están fabricando, pero el grueso de la quimioterapia, hablando en cáncer avanzado, que estos ensayos clínicos tratan de buscar una solución, tenemos acceso. Entonces es importante saber que no hay una medicina alternativa que funcione tanto como la medicina que se conoce, la medicina, digamos, formal, con investigación que se está desarrollando a nivel mundial sobre esta enfermedad. Por lo tanto, consideramos que es lo más adecuado que se busque la atención por los expertos y no evitar remedios y cuestiones alopáticas, homeopáticas, etcétera, sin denostar, pero que finalmente no tienen impacto en esta enfermedad. Por eso es importante el desarrollo de investigación nueva a nivel global y también en México sobre esta enfermedad. Ok, importante eso que acaba de decir el doctor, porque en muchas ocasiones nos dejamos llevar por estos remedios que son pues de forma natural o que a alguien le funcionó por alguna situación, a lo mejor ya no tuvo después estos síntomas y piensa que ya está pues curado de este tipo de cáncer cuando no es así. Siempre debe de ser un diagnóstico médico por un especialista, por especialistas que les den precisamente pues estos diagnósticos que son importantes conocerlos. Ahora, ¿cuáles son algunos de los efectos más secundarios y más comunes de los tratamientos para el cáncer colorectal y cómo se manejan? Correcto. Hay que entender que el cáncer colorectal tiene dos vertientes de tratamiento. Primero es cirugía. Eminentemente la cirugía, cuando se logra, se tienen muchos efectos que conocemos del posoperatorio. Pero específicamente el segundo plan de tratamiento que casi todos los pacientes con cáncer colorectal van a tener es quimioterapia en etapas después de la 2. La quimioterapia consiste en medicamentos enfocados a destruir células malignas, pero que también tienen efectos sobre células normales del cuerpo. Hay muchos esquemas desarrollados de quimioterapia que combinan varios medicamentos y aterrizando los síntomas básicamente de estos son diarrea, náuseas, vómito y en ocasiones anemia y otras disminuciones de la celularidad del cuerpo. Agotamiento, pero esto por lo general el médico oncólogo especialista, insisto, que está dando la quimioterapia debe de estar apegado con el paciente para conocer estos efectos y poderlos tratar adecuadamente. Doctor, algo que nos preguntan por aquí, ¿hay algún tipo de alimentos que nosotros consumimos durante algún tiempo en nuestra vida que pueden también provocar o que sea más factible que nos puedan producir este tipo de cáncer? Sí, claro, hay una asociación conocida, totalmente estudiada, probada, identificada a nivel mundial del consumo de ciertos alimentos con el desarrollo de cáncer colorectal. El primero y mejor conocido es las carnes rojas. Hay estudios epidemiológicos de muchísimas personas en los cuales se ha demostrado que el uso de carne, incluso la estadística se las paso, si se consume 5 veces a la semana una porción de 76 gramos equivalente de carne roja, incrementa un 13% de posibilidades de tener cáncer de colon. No así, es decir, la carne blanca, que es pescado y pollo, no tiene efecto. Eso es en cuanto a alimentos. Alimentos procesados, ricos en sal, y carnes procesadas tienen también un tremendo factor de riesgo para desarrollar este tipo de cánceres.
Hablamos de embutidos, por ejemplo, ¿no? Lo que Los son los embutidos, embutidos. ¿En qué cantidades se deben de consumir? Porque a veces pues comemos todos los días el sándwich de jamón o cada 8 días echamos claro. los hot dogs o también picamos ahí las salchichas de botana y demás situaciones, pero esto es muy recurrente. ¿Hasta qué grado o qué cantidades se pueden consumir? Lo que está bien estudiado y publicado es que no debería ser una alimentación algo frecuente, debería ser esporádico y equilibrando nuevamente la alimentación con frutas, con verduras y alimentos ricos en fibra. Se sabe que el cáncer colorectal reduce un poco su riesgo en las personas que tienen una cantidad de ingesta de fibra elevada. Quiero decir verduras, quiero decir avena, quiero decir cereales. Esto es lo que se ha observado en cuanto a la alimentación. Pero esta es una vez que ya fue diagnosticado con cáncer o puede ser previo también a empezar a consumir este tipo de alimentos que pueden ayudar a disminuir el riesgo. Lo recomendable que se conoce es que no se esperen a que se tenga la enfermedad, que sea desde el momento ya, desde hoy, que hagan un análisis de su vida y un análisis de sus costumbres y aparte de otros cáncer, como este es muy prevalente en México, se haga estos cambios. Estos cambios de hábitos pueden llegar a salvarles la vida. Importantísimo todo esto y siempre acompañado de especialistas. Todo esto lo pueden acompañar, por supuesto, de un nutriólogo para también decirles qué es lo recomendable de acuerdo a cada tipo pues, de cuerpo y de persona y actividades que se tienen, ¿no? Así es. Algunos de los consejos que también son importantes que debe conocer nuestra audiencia, porque de repente nosotros ya hasta que vemos que alguien cercano o inclusive nosotros empezamos a tener este tipo de padecimientos, es cuando nos preocupamos y empezamos a cambiar nuestros hábitos. ¿Cuáles serían algunos de estos consejos básicos que debemos de seguir nosotros? Específicamente para esta enfermedad se conocen como prevención secundaria y terciaria. La primera ya se las dije, que es identificar qué pacientes, qué personas tienen un familiar con esta enfermedad. La secundaria es modificar los hábitos alimenticios, menos carnes rojas a la parrilla, menos carnes rojas envueltas en aluminio. Eso es un factor que se conoce, es productor de cáncer colorectal. Y el tercero, que es una prevención terciaria, pero es imprescindible, es el consumo de tabaco y de alcohol. Está totalmente relacionado el uso de alcohol en todas sus modalidades, ya sea diario o ya sea de fin de semana. Si se exceden ciertas cantidades, es proclive a generar cáncer de colon en cualquier variedad, llámese vino tinto, llámese vino blanco. Hay personas que dicen es que el vino blanco es más benéfico que el vino tinto. No, es alcohol al final de cuentas y lo que nos preocupa son los metabolitos que el hígado produce después de que elimina el alcohol y lo convierte en estos, digamos, factores tóxicos que pueden desarrollar cáncer. Y tercero, y también no menos importante, hay una asociación tremenda entre el tabaquismo y el cáncer colorectal. Entonces, en resumidas cuentas, lo que tenemos que hacer es comer mejor, menos carnes rojas, más fibra, más carnes blancas, menos alcohol y por supuesto menos cigarro. Y por último, una de las prevenciones que se conocen que tiene un impacto muy alto en desarrollar o en prevenir el desarrollo de estas enfermedades, específicamente del colorectal, es la actividad física. Las personas con sedentarismo y sobrepeso tienen un factor de riesgo todavía mayor, llámese hombres y mujeres, en desarrollar esta enfermedad. Es imprescindible cambiar esos hábitos y ni modo, tener un peso adecuado a la edad y evidentemente la actividad física. Todo tiene que ver con nuestros hábitos en todos los sentidos, tanto el hábito de la actividad que tengamos como profesional o en algún otro oficio, la actividad que tengamos físicamente, la alimentación, nuestros hábitos, que es importantísimo que pongamos mucha atención en esto para prevenir no solamente cáncer colorectal, sino también otro tipo de padecimientos que debido a este tipo de situaciones que a veces exageramos, la mayoría de las veces por los estilos de vida que llevamos actualmente, pues nos vemos pues orillados tal vez a ser diagnosticados más adelante con este tipo de padecimientos. Bueno, pues estamos en el consultorio de Miguel. Recuerden 777-270-4902. Ya me están llegando sus preguntas. Vamos a hacer una pausa y seguimos platicando con el doctor Luis Enrique García Ríos, alta especialidad de enfermedades oncológicas. El día de hoy está con nosotros en el consultorio para hablar de cáncer colorectal. Si tienen dudas, si tienen preguntas, no duden en hacerlas, por favor. No se queden con esa situación de pena, de miedo, a preguntar cosas que a lo mejor ustedes están teniendo como síntomas y que a lo mejor ni siquiera se lo han dicho a alguien cercano a su familia. Ese es el consultorio de Miguel. Regresamos.
Continuamos en el consultorio de Miguel. Gracias por estar con nosotros el día de hoy hablando de cáncer colorectal. Están llegando sus preguntas. No dejen de hacerlas, por favor, al 777-270-4902. Aprovechemos que está nuestro especialista el día de hoy aquí en la cabina de la 99 precisamente para hablar de este tipo de padecimiento, este tipo de cáncer y sobre todo disipar dudas, disipar también mitos, porque hay muchos mitos alrededor y ¿quién mejor que alguien que es alguien que está preparado, que ha estudiado y que está todos los días también en este tipo de temas, hablando precisamente de la salud y sobre todo de la prevención? Está el doctor Luis Enrique García Ríos, alta especialidad en enfermedades oncológicas. Y le voy a leer algunas de las preguntas que nos están llegando, doctor. El contacto 11.957 nos pregunta lo siguiente, doctor. ¿Este tipo de cáncer llega a ser que se formen úlceras en los intestinos? Ok, hay que tener muy en cuenta esa pregunta, es muy importante y disipar la duda. Hay una variante de enfermedades en el intestino que se llaman enfermedad de Crohn, que forma úlceras y que precisamente puede predisponer a cáncer de colon rectal, pero solamente son algunas enfermedades relacionadas o inflamatorias crónicas. Esta enfermedad, cuando crece en el intestino grueso, solamente en el colon, sí se ulcera y por eso ocasiona sangrado, pero eso es un estadio ya más grande. Pero hay que identificar plenamente que no se trate de otra enfermedad inflamatoria crónica como es la enfermedad de Crohn. Ok, por eso siempre el diagnóstico es importantísimo. Hay alguien más que nos dice, mi situación en una fístula interocutánea, es posible que tenga cáncer de colon, ya llevo 2 cirugías y de hecho me están programando para otra más. Las fístulas enterocutáneas son una complicación o una situación que deriva de una cirugía previa, inespecíficamente para cáncer, puede ser cualquier otro tipo de enfermedad, y que comunica el intestino con la luz, fuera de la piel. No necesariamente es secundario a un tumor, en este caso a cáncer de colon rectal. Se debe de hacer la distinción que una fístula enterocutánea es una consecuencia de un procedimiento, pero que tiene normalmente una solución, a veces quirúrgica y a veces con tratamiento médico, pero no necesariamente es el significado o la equivalencia de un tumor. Ok. ¿Recomendaciones que daría para la prevención del cáncer colorectal en poblaciones de alto riesgo? ¿Y cuáles son estas poblaciones de alto riesgo para este tipo de cáncer, como personas mayores o con condiciones médicas preexistentes? Bien, como les explicaba al principio, es imprescindible saber identificar los que tienen un cáncer asociado a un síndrome familiar. Afortunadamente son pocos, en este caso el más conocido es la poliposis adenomatosa familiar. Casi con seguridad quien tiene esta enfermedad en su familia conoce porque tiene una madre, una hermana, un padre con este signo, con esta enfermedad. Y por lo general los niños que tienen esta enfermedad, que son poliposis adenomatosa familiar, dicho en otras palabras, son pólipos en el colon, muchos, más de 100, estos van a ser casi con seguridad un cáncer de colon antes de los 30 años. Por eso este grupo es muy aparte y representa un porcentaje muy bajo, afortunadamente, de todos los casos, pero sí deben de hacerse colonoscopías cada año o identificar al menos la enfermedad hereditaria, y estos deben de estar en una estrecha vigilancia porque la mayoría se tiene que operar, quitarles el colon y el recto antes de que se desarrolle el cáncer. Hay que recordar, y hago un breve aclaración, que esta enfermedad es muy conocida, muy bien estudiada, que desde que ocurre el primer, digamos, lesión que predispone al cáncer, que se llaman pólipos en pacientes en general 40, 50 años, hasta que se desarrolla un cáncer, se sabe perfectamente que pueden pasar entre 10 y 14 años. Por lo tanto, es imprescindible que las personas que tienen, como hablábamos, un factor de riesgo o que tienen una población de riesgo o que se tengan que hacer un estudio de screening por los médicos especialistas adecuados, porque si se identifican estas lesiones previas al cáncer, son totalmente resecables, curables y manejables, y no esperar al momento en que la enfermedad como tal, como cáncer colorectal, ya se presente. Tenemos una ventana de 10 a 14 años que ya está plenamente conocida en esta enfermedad. Doctor, ¿cómo son los pólipos y cómo podemos identificarlos así en primeras etapas? Justamente el pólipo es la lesión, así la conocemos, digamos, la lesión precursora de cáncer de colon.
y los pólipos son comunes hallarlos entre los 40 y 50 años en un estudio de colonoscopía. Estos se pueden quitar, como les explicaba, sin necesidad a veces de una cirugía y ser equivalentes a una curación o reducir la posibilidad de desarrollar un cáncer en futuros tiempos. El pólipo evidentemente no da síntomas, la mayoría de las veces si es pequeño ni se va a sentir, solo cuando crecen a cierta cantidad es que desarrollan unas mutaciones en sus células que ya tenemos, pero específicamente en el pólipo, que detonan el crecimiento del cáncer en esa zona. Entonces el pólipo solo se puede identificar con estudios que son colonoscopía, también llamada endoscopía inferior o endoscopía colónica, y en algunas ocasiones hacer un estudio de tomografía avanzada que se llama tomografía 4D o colonoscopía tomográfica o colonoscopía hecha por tomografía, que no se recomienda porque en México no hay tanta cultura para hacerlo ni tampoco equipos tan adecuados. Para no confundirlos, es un estudio, la colonoscopía, el estándar de oro, que nos puede encontrar, detectar, identificar estos pólipos que hablamos. Y que se recomienda hacer a partir de los 40 y hasta qué edad y cuántas veces, doctor. En el caso no está establecido al 100%, pero en el caso del screening que llamamos para prevenir el cáncer de colon, se hace entre 40 y 50 años y si se identifican pólipos, depende del resultado de la extracción de estos pólipos, es que se da la recomendación, ya sea anual, ya sea 2 años, depende de lo que haya encontrado el especialista al hacer el estudio. Y entonces el periodo de inicio debería ser entre los 40 y 50 años. Pero si hay personas que ya pasaron esta edad, pues se les invita a que hagan el estudio, se hagan una colonoscopía y evidentemente se pueda tener el resultado que estamos buscando. Importante tomar en cuenta todo esto porque regularmente no nos hacemos este tipo de estudios. Y de verdad luego vienen las consecuencias, donde algo que se puede evitar o se puede prevenir más bien, pues no se logra debido a que no nos realizamos por pena, por vergüenza o también por cuestiones económicas. ¿Este estudio es caro, doctor? Sí, aquí debo de aclarar algo importante. La mayoría de los textos médicos que dicen cómo hacer la prevención no solo involucran a la colonoscopía, aunque la colonoscopía es el estándar de oro. La colonoscopía requiere una preparación intestinal, es decir, laxar al paciente, hacer que se limpie el intestino, como enemas, lavativas, pero nosotros lo hacemos por medio de medicamentos que se toman. Y una vez limpio el colon, se programa y se hace el estudio. Requiere una sedación por un anestesiólogo y una posición en la cual el paciente yace recostado de su lado, se introduce un instrumento esterilizado por el área del ano y abarca toda la longitud del recto y del colon. Se ve bajo visión en una cámara y de ahí lo que se encuentra se toman muestras o se requitan los pólipos. Hay que entender que no todas las personas desean hacerse este estudio por incomodidad y por costo. Evidentemente una persona mejor preparada, un especialista en esta área tiene mejores resultados y esto hace que muchas personas no se hagan estos estudios. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Se recomienda también hacer estudios de sangre para ver una biometría hemática, para ver si no hay una anemia y ya detectar un sangrado crónico y la tan conocida sangre oculta en heces, que es un estudio que se hace en el laboratorio, en la popó que uno lleva y se detecta si hay o no presencia de sangrado que puede traducir esta enfermedad, más no es específico. Deben de saber que lo específico, o sea, lo que realmente nos daría un gran diagnóstico, un apoyo, una certeza, es la colonoscopía, misma que esa es la limitante de que no es de todas las poblaciones. Yo sí los invito a que los que están en ese tiempo, en esa edad, pues se quiten un poco la pena, se acerquen a su médico que siempre los ha asignado, que siempre los ha llevado y le digan, quiero saber más, o puedo hacerme una colonoscopía, o con gusto a la orden, pues nosotros estamos inmiscuidos en esta parte, somos generalmente equipo de especialistas que hacemos estos estudios y es la mejor manera de prevenir e identificar esta enfermedad. Algunas cifras que son importantes también conocer, creo que a veces hasta que conocemos los números de padecimientos de este tipo de cáncer podemos pues hasta tener cierto punto de prevención, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los datos que existen actualmente en nuestro país de gente que padece precisamente cáncer colorectal? Es interesante porque es una
es una enfermedad muy prevalente. Prevalente significa que está en todos lados a nivel mundial. En México, las últimas estadísticas que yo recuerdo, que son del 2020, 2023, hay 17,000, perdón, 17,000 nuevos casos por año de cáncer colorectal. De estos, 7,000 son mujeres y 6,000 y algo son hombres. Bueno, es casi la mitad, es un poquito más proclive en mujeres. Y es importante saber que la muerte en México por esta enfermedad es altísima, alcanza el 85,000 pacientes más o menos. Perdón, 85,000 pacientes de estos, bueno, no es cierto, de los 17,000 es el 80% de los que se encuentran en etapas avanzadas que pueden llegar a padecer la enfermedad y morir a consecuencia de esto. En otros países que se tiene una cultura de prevención o una cultura de identificación en etapas más tempranas, que se hacen colonoscopías, ponemos modelos asiáticos, por ejemplo, Japón, China, pues probablemente tienen una tasa menor de mortalidad que en México. Y entre nuestros cánceres representa entre la tercera y la cuarta causa más importante, de acuerdo a la estadística que se esté valorando. Primero tenemos pulmón, estómago, próstata y colorectal. En mujeres tenemos en mama, evidentemente, tiroides, CACU y también intragástrico y finalmente el colorectal en ellos. Entonces, digamos que de manera general en México representa entre la tercera y la cuarta causa de cáncer en México. Gracias, doctor. Una vez que pues ya se diagnostica precisamente este tipo de cáncer, ¿qué recomendaciones daría para el apoyo emocional y psicológico de los pacientes y que sus familias durante ese tratamiento pues puedan apoyarlos? Sí, bien, es importante, es una excelente pregunta. Nosotros a veces no hacemos cotidiano esto, es decir, el cáncer es un diagnóstico tremendamente devastador para la persona, para la familia, para la economía, para todo el entorno de un paciente que sufre la enfermedad. Nosotros lo manejamos desde un abordaje multidisciplinario, es decir, las decisiones no deberían ser tomadas solo por un médico, debería ser tomada por un médico en el sentido quirúrgico, por un médico en el sentido médico, en el caso de quimioterapia, por otro médico en el caso un apoyo psico-oncológico cuando se requiere. A veces confundimos aquí la palabra tanatología con psico-oncología. No hay que confundirnos porque son términos distintos y finalmente a veces hacemos uso de medicamentos para ayudar emocionalmente al paciente por medio de otro especialista que puede ser un psiquiatra y a veces se suma el nutriólogo, a veces se suma el médico internista que nos ayuda a hacer el equilibrio de los desajustes que el paciente tenga y por supuesto el especialista en endoscopía que nos ayuda a hacer el diagnóstico, los procedimientos durante. Es decir, es un abordaje multidisciplinario y decisiones que se deben de tomar en conjunto con la familia. Solo así se garantiza que se puede tener un tratamiento, un diagnóstico apegado a lo que está publicado a nivel mundial. Ok, doctor, muchas gracias por esta información también importante porque creo que casi nunca lo hacemos así. Desafortunadamente, ¿no? Pero lo que queremos es precisamente mejorar lo que es precisamente este apoyo con las personas que son diagnosticadas con cáncer colorectal o también cualquier otro tipo de padecimiento. Estamos platicando con el doctor Luis Enrique García Ríos, alta especialidad en enfermedades oncológicas. Está el día de hoy en el consultorio de Miguel. Estamos hablando de cáncer colorectal. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, háganla llegar porque estamos ya yendo hacia lo que es el último bloque. Vamos a regresar aquí en la 99 y también a través de lo que es YouTube en Diario de Morelos 1, para que ustedes también, si tienen alguna duda, la hagan llegar a través de nuestro WhatsApp. Ya lo saben, es el 777-270-4902. 777-270-4902. Regresamos al consultorio de Miguel, aquí en la 99. Seguimos con más en el consultorio de Miguel, excelente tema y por supuesto gracias por todas sus preguntas y dudas que nos hacen llegar al 777-270-4902. Es el consultorio de Miguel, recuerden, 777-270-4902. Si ustedes se perdieron alguna parte de lo que es este consultorio, no se preocupen, está a través de YouTube. El día de hoy ya por la tarde van a ustedes a suscribirse, Diario de Morelos 1. Ahí van a poder checar todo lo que son los consultorios y si se perdieron alguna parte donde hicieron alguna pregunta y no alcanzaron a escuchar
escuchar pues la respuesta, pueden verlo nuevamente a través de YouTube, Diario de Morelos 1. Vamos con otra pregunta, doctor, si le parece bien, ya Claro. casi en la parte final y también pues algunas conclusiones, pero sobre todo recomendaciones importantísimas que debemos de tomar en cuenta hablando del cáncer colorectal. Alguien nos dice, ¿podría ser cáncer de colon? Llevo un año evacuando heces con un poco de sangre. En consulta me diagnosticaron hemorroides y yo tengo diverticulosis. Correcto, es una excelente pregunta. Hay que aclarar que los sangrados de tubo digestivo bajo, que son lo que mencionábamos, son un signo de cáncer de colon, pero para nada es el único que puede ocasionarlos, aunque es el más común. Las hemorroides son un problema de salud que no tiene nada que ver con el cáncer de colon, no van a desarrollar un cáncer de colon por tener hemorroides y que también se presenta con sangrado. Es difícil a veces saber de dónde viene uno. Para nosotros es sencillo porque nos dedicamos a esto, pero evidentemente un diagnóstico oportuno de una enfermedad hemorroidal es algo que hay que discernir de un cáncer de colon y no tienen relación alguna. Sin embargo, hay otras personas que tienen enfermedad diverticular del colon. Los divertículos son pequeños sáculos que se forman en la pared del colon, que son como, para entenderlos, son como hoyitos de la pared que se forman porque se debilita por múltiples factores la pared y da origen a que se salga, se entre un poco de esa pared hacia afuera del intestino. Esto tampoco tiene que ver con el cáncer de colon, tampoco es una asociación fuerte y las personas que padecen enfermedad diverticular por lo general no van a tener nada que ver con un cáncer. Sin embargo, clínicamente sí tiene un gran problema. A veces recibimos pacientes que tienen una enfermedad diverticular complicada que se presenta como un engrosamiento después de muchos episodios de dolor, de inflamación y de infección de esta área y son para ojos a veces no tan expertos y también para los inicios de diagnóstico indistinguibles de un tumor o un cáncer de colon. Entonces, sí es válida la preocupación, por supuesto, pero son enfermedades completamente diferentes. Sí hay que distinguirlo y afortunadamente una colonoscopia puede decirnos, bien, esto es una enfermedad diverticular, esto es una enfermedad hemorroidal y esto es un cáncer de colon. Interesante sobre todo que tengamos en cuenta esto porque pues no tenemos mucho conocimiento sobre esto y a veces simplemente nos dejamos llevar por lo que vemos, leemos o alguien nos dice, ¿no? Alguien que puede tener como el mismo tipo de padecimiento y te dice, no, es que sí es, yo lo tuve y esos fueron los primeros síntomas. Entonces empieza a alarmarse uno cuando no debería de ser pues al 100% hasta no ir directamente con un especialista, con su médico. Doctor, es importante esto porque hemos hablado mucho también de terapias alternativas o complementarias que muchas veces algunos pacientes siguen durante años y no es lo correcto. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué nos podría decir acerca de este tipo de terapias complementarias o alternativas en el cáncer colorectal? Bien, aquí sí soy muy claro porque cada quien tiene una profesión y cada quien se dedica a algo y cada quien va a predicar lo que se dedica. No es solo una predicación, es una realidad. Para que un conocimiento médico sea propuesto a un paciente, debe de pasar por toda una fase de experimentación, de una fase de certificación de la información, es decir, estudios y más estudios a nivel mundial. Entonces, muchas veces las personas, cuando encuentran una respuesta a una enfermedad como es el cáncer colorectal, que no satisface tal vez la expectativa, porque también las explicaciones médicas son confusas, pues es natural buscar alternativas, es natural buscar algo que pueda parecer mágico y curar la enfermedad. Hemos leído, hemos recibido pues, personas a lo largo de la vida que nos dicen, oye, nos funciona esta planta, oye, en el Amazonas hay esta otra planta, uña de gato, oye, en Cuba existe el veneno de escorpión azul. La realidad como especialista y subespecialista en esta área, y me considero una autoridad en la misma, consideramos que no tienen probado una eficacia en la curación de esta enfermedad. Desafortunadamente no hay ningún estudio que sea una hazaña que diga que estos medicamentos puedan funcionar. Tal vez en un futuro habrá nuevas cosas, tal vez hay otras asociaciones, pero en este momento
lo que puede salvar vidas, lo que puede ayudar a las personas es que tengan el diagnóstico lo más oportuno que se pueda y que se enfoquen a buscar la atención de un especialista que esté plenamente inmerso en esta área. Es un término a lo mejor confuso, pero es la mejor manera de poderle brindar a un paciente una mejor oportunidad de una curación en ocasiones o de lograr un tratamiento efectivo, no curación, y de control de la enfermedad. Por lo tanto, estas otras terapias carecen de un sustento que, digamos, sea válido para poder decir. Tal vez pueden tener, y eso siempre lo digo con todos mis pacientes, tal vez puedan tener un efecto emocional. Es decir, que si alguien está usando homeopatía, alguien está usando estas plantas, herbolaria, tenga un apoyo emocional y mientras no afecte los demás tratamientos médicos, podría tomarlos, pero no vertir sus esperanzas en que ese tratamiento solamente lo va a curar. Eso, a mi juicio y a juicio de la mayoría de los especialistas que nos dedicamos a esta área, no se considera válido. Doctor, ¿cuáles son los desafíos más grandes que enfrentan los pacientes para, pues, magnificar precisamente a lo que nos podemos encontrar y mejor sí, pues hacernos estos estudios o diagnósticos preventivos? ¿Cuáles son estos desafíos que enfrentan los pacientes con cáncer, inclusive también sus familiares? Sí, es una excelente pregunta y bueno, yo la dividiría en tres partes. La primera parte es la carga económica. El cáncer es una enfermedad cara para quienes lo tienen, para quienes lo están diagnosticando, y esto supone una amenaza económica porque no todas las personas tienen una atención médica de una institución, no todas las personas pueden pagar un médico privado porque no solo es un pago de consulta, es toda una serie de protocolos que llamamos para llegar a un tratamiento. Y el segundo rubro también supone una carga emocional tremenda, trastorna por completo la psique del paciente, de sus familiares, de su entorno. Y finalmente, aunado a estos dos, también tiene que ver una carga o un rubro sobre qué viene, una incertidumbre que no tiene precedentes. Esta enfermedad, yo siempre lo digo, no tiene precedentes sobre la incertidumbre, es decir, paciente, familia y todos los cercanos caen en una incertidumbre, en un círculo de incertidumbre que no pueden a veces romper. Por lo tanto, la recomendación para prevenir estas enfermedades, creo que al final vamos a decir esto, pero sí me centro en que la dificultad de todos los pacientes que tienen esta enfermedad o que la están presentando, que se está acumulando y la encuentran, es encontrar la atención médica adecuada en tiempo y forma. ¿Qué quiero decir con esto? En tiempo y forma, que no se retrase una atención médica porque no se concluye un diagnóstico. Si hay un síntoma, se tiene que llegar a explicar por qué fue este síntoma. A veces se tiende a decir, bueno, es que no pasa nada, es un sangrado. Bueno, hay que identificar la causa. Se perdió sangre en las heces, hay que saberla. Y a veces tenemos que llegar, pues sinceramente, a la colonoscopía, a la tomografía y a los estudios de sangre necesarios. Y aquí hago un paréntesis importante. Hay quienes nos dicen a veces que con un marcador tumoral, que no tocamos ese tema, pero es importante aquí, tenemos ya el diagnóstico de cáncer de colon. Eso no es cierto, el marcador tumoral es un adyuvante al protocolo. ¿Qué es el marcador? El marcador tumoral lo pueden encontrar en los laboratorios. En el caso del cáncer de colon se conoce como antígeno carcinoembrionario. Es una molécula que está en la sangre, que no debería estar elevada en la mayoría de las personas, pero que puede elevarse en otras circunstancias. Lo usamos para medir en conjunto con las biopsias, con la tomografía, la posibilidad de que se presente un cáncer de colon. Y lo usamos para medir la eficacia del tratamiento. Pero los laboratorios a veces ofrecen este antígeno como si fuera un screening y también es válido, sin embargo, no debería tomarse como único modalidad de diagnóstica. Y esto lo hago así extensivo porque los laboratorios, cuando uno va a ellos, a veces nos ponen en las listas, no, screening de esto, screening del otro. Sí es válido, pero no debemos entrar y para nada es equivalente a los demás estudios que platicamos. Y por esto estas dificultades de los pacientes a veces en lograr una atención adecuada en tiempo y forma. La recomendación es
un síntoma que no les encuentran sentido, que no funciona, que no está bien, no están estando una explicación adecuada, no paren ahí y busquen al siguiente escalón de un médico especialista que les pueda conducir a un estudio más avanzado o a explicar este síntoma que puede tener relación con esta enfermedad. Lo sabemos si conocemos bien a nuestro cuerpo y lo escuchamos. Hay que escucharlo más y hay que conocerlo mejor, porque muchas veces por eso también pasamos inadvertidas este tipo de síntomas o también advertencias que nos está mandando nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Importante. Por supuesto. Ya para terminar, doctor, recomendaciones, por favor, que podemos hacer en los cambios, estilos de vida y que sabemos que los podemos hacer porque sí son fáciles de llevar a cabo, pero nos rehusamos. Sí, bien, este es un punto de inflexión difícil porque suena como una recomendación que todos los días escuchamos, pero bueno, desde el punto de vista muy personal, esta enfermedad, si bien no es prevenible en el 100%, pero sí puede ser curable, identificable en una etapa a veces adecuada, que ya les expliqué, son 10 años desde que encontramos la lesión que origina el cáncer hasta la que es. Ya cuando está establecido, bueno, ya está establecido, pero la prevención es fundamental. La prevención definitivamente es, pues aunque lo hemos escuchado como canción y como casi mandato de mamá, es no bebas demasiado, no fumes, pero más importante, y sí con un contexto médico, aparte de estos dos, es reducir el consumo de carnes rojas, incrementar el consumo de fibra a lo largo de la semana, hacer una dieta balanceada con este cambio y reducir el peso. Aquí es un tema importante porque todos podemos hablar de obesidad y sobrepeso, pero lo ideal es mantenerse debajo o al menos en el punto que sea, hablo del peso, sí, en el índice de masa corporal que le corresponde a cada persona por edad. Y es que todos tenemos más de este índice de masa corporal, ¿eh? Así es. Los digo, vayan de verdad con un nutriólogo o con un especialista para que les haga esta medición, porque sí, todos tenemos por ahí, no sé si 2 o 3 o más, hasta 5 o 6 pues, kilos más de lo que es esto que no debemos de tener en nuestro cuerpo. Por supuesto. Y concluyendo con este rubro, es importante que quienes tienen ya identificados un familiar o que tienen síntomas o tienen una duda, acérquense con los especialistas para un diagnóstico adecuado. O si no tienen a la mano, o consideran así, el escalón es con su médico que los ha tratado y que los dirija con las manos de especialidad. No es, la prevención jamás es algo que ocurre en un mes, en 2 meses, es un cambio en el estilo de vida. Por eso es que no tiene tanto impacto y no funciona. Pero hablando en general, si se tiene una sospecha, es acercarse con las personas que estamos familiarizados en esto y poder conducir a un mucho mejor desenlace de un diagnóstico así. Evidentemente, quienes escuchan o quienes están escuchando y que tienen a lo mejor muchas dudas y son jóvenes y quieren cambiar su estilo de vida, yo los invito a hacerlo y pues tratar de hacer a un lado el consumo de alcohol, tabaco y el sobrepeso y las carnes rojas en esta enfermedad. Gracias, doctor. Es el doctor Luis Enrique García Ríos, alta especialidad en enfermedades oncológicas. ¿Cómo se puede contactar la gente con usted si quiere también pues alguna consulta, alguna guía y que tenga el contacto con usted, doctor? Claro, con gusto. Yo me encuentro, nuestro grupo se encuentra en el Hospital San Diego, ahí pueden acercarse en la Torre Médica y con la especialidad de cirugía oncológica pueden acercarse también. Tengo una página en internet que es a través de somet.oncos o Somet, la pueden buscar así. Y con todo gusto, mi equipo con el cual yo represento, que somos varios especialistas en diagnóstico y tratamiento, podemos brindarles la atención que necesiten y estamos a sus órdenes. Gracias por este consultorio el día de hoy, información valiosa que debemos de tomar en cuenta y próximamente lo invitaremos para que nos hable de más temas importantes y que son de verdad básicos para que nosotros tengamos en cuenta para prevenir y tener una mejor calidad de vida y también mejor salud durante este 2024 y los próximos años. Bueno, muchas gracias. Gracias. Encantado. Es el doctor Luis Enrique García Ríos. Y hago una anotación importante para que ustedes estén pendientes. Próximamente estaremos también con
con un tema de autismo. Hoy es el Día Mundial del Autismo, nos están comentando mucho pues este tema para comentarlo. Sí, ya tenemos preparado el consultorio, ya les diremos qué día será este especial del consultorio de Miguel del Día Mundial del Autismo. Hoy es precisamente 2 de abril este Día Mundial y hay varias personas que nos están pidiendo que tengamos este consultorio. Ya lo tenemos programado, les diré el próximo jueves cuándo lo tendremos para que ustedes también no se lo pierdan. Eso fue el consultorio de Miguel, gracias por estar con nosotros. Regresamos aquí en la 99, Chavorrucos y Millennials, y en el consultorio el jueves.